De lo mismo, Pepe, bienvenido. Así es, Rafa, muchas gracias, Rafa, Laura, muchas gracias. Pues sí, siempre es pertinente hablar justamente pues, de los volcanes. Estamos a escasos 70, un investigador me comentaba 70 kilómetros, otros 100. Bueno, no hay mucha distancia entre la Ciudad de México y el volcán Popocatépetl. Y pues ahorita lo que vamos a abordarlo es pues, la historia geológica del volcán y por supuesto sus implicaciones políticas, no, culturales en la cultura mexicana, por supuesto. Vamos a ver. Vamos, por favor. Y regresamos a platicar Así al es. respecto. La historia del volcán Popocatépetl puede ser contada de dos maneras, la geológica y la de su impacto en la cultura mexicana. Empecemos por la geológica. México es un país volcánicamente activo en donde hay poco más de 2.000 volcanes. Hay que pensar que en la parte central de nuestro país existe una franja en donde se encuentran los volcanes que es conocida como el Cinturón Transvolcánico y abarca los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, un poco de Tlaxcala y Veracruz, donde estos colosos influyen de manera importante en los suelos fértiles, el agua y en el clima templado que gozamos. Esta es una de las razones por las que las grandes civilizaciones mesoamericanas buscaron asentarse en estos territorios. Así, el Popocatépetl es uno de los volcanes más imponentes y activos de nuestro país. La historia de los volcanes la encontramos en las rocas que producen, es decir, por ejemplo, en las lavas, pero también en los depósitos de ceniza, y sus productos nosotros los estudiamos a detalle, por ejemplo en cortes de camino o en barrancas, y podemos fecharlos, es decir, existen métodos químicos para determinar su edad y sabemos que el Popo en su historia de al menos 500,000 de años ha tenido 3 de estas erupciones que producen depósitos de avalancha, o sea, de colapso lateral, es como un derrumbe gigante, y el último ocurrió hace aproximadamente 23,000 años. Es decir, el cono que vemos el día de hoy, desde Paso de Cortés, se formó esencialmente en los últimos 23,000 años tan solo, que en realidad es un tiempo geológicamente muy corto. El volcán Popocatépetl forma parte no solamente de nuestro paisaje nacional, sino que ha tenido un gran impacto en la cultura mexicana. A Don Goyo podemos apreciarlo en las pinturas del Dr. Atl, en la cortina de cristal que engalana el escenario del Palacio de las Bellas Artes. También lo podemos admirar en el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso sin contar, por supuesto, su huella en la literatura. Por ejemplo, cuando hablamos de Juan Rulfo y su Pedro Páramo. Estamos muy familiarizados con el volcán. Todo el mundo lo ve y cuando tenemos estas tomas, principalmente de los meses de noviembre hacia abril, mayo, en donde los vientos permiten que lo veamos desde la Ciudad de México, es extraordinario ver estas grandes montañas y lo vemos con mucho afecto, ¿no? Lo llamamos Don Goyo y Rosita al Iztaccíhuatl, pero hay que tomarlo muy en serio. Es un volcán muy grande, 5,400 metros de altura, es una montaña inmensa, muy poderosa, que ha provocado erupciones importantes en el pasado. El 21 de diciembre de 1994, luego de 70 años de permanecer sin ninguna actividad, el volcán Popocatépetl despertó y se le empezó a reconocer justamente por su nombre, montaña que humea. Y es que para esta fecha, muchas generaciones de mexicanos no habían visto este tipo de manifestaciones. Noticias 22.
Fundamental estar consciente de esto. Por ejemplo, hay volcanes activos en la Unión Americana, que es el país con mayor actividad, son 160 volcanes, con más de 11.700 años, estamos hablando del Holoceno, y aquí estamos también hablando de volcanes, mi estimado Pepe, no solo como el Popo, que está activo, sino volcanes que forman parte de la cotidianidad, como el Cerro de Chapultepec. Sí, efectivamente, lo que comentaban estos investigadores es que lo que es el entorno de la Ciudad de México, bueno, lo que es el espacio geográfico de la Ciudad de México, hay aproximadamente, si no mal recuerdo la cifra, 140, que no es cosa menor, que no están activos, por ejemplo, el Cerro de Chapultepec o el Ajusco. ¿Y qué vamos a ver a continuación, mi estimado Pepe? Vamos a ver justamente una nota que a raíz de la erupción del Popocatépetl en diciembre de 1994, hay un gran auge en la investigación justamente del volcán, del monitoreo, y justamente vamos a ver eso, las nuevas tecnologías para monitorear el volcán Popocatépetl. El gran pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, pintó Vista del Popocatépetl en 1934. Fascinado por la belleza del volcán, lo observaba para poderlo plasmar en su lienzo. De la misma manera, ahora los geólogos y vulcanólogos observan al coloso que desde su erupción de 1994 alentó la investigación y monitoreo del volcán, y en donde investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM juegan un importante papel en esta tarea. Empezamos hace más o menos 5 años con un par de proyectos que permitieron la instrumentación del volcán con varios sismógrafos para poder medir las vibraciones del volcán y poder estudiar un poco lo que es la dinámica del volcán. Esta metodología, estas imágenes se pueden obtener utilizando distintos tipos de datos. Uno de ellos es utilizando la sismicidad propia del volcán, es decir, cuando el movimiento, el magma, la lava se mueve dentro del volcán, pues nos genera que se rompan ciertas zonas y entonces hay sismos, ¿no? Sismos del volcán. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, que hay gases o incluso, por ejemplo, un sistema hidrotermal que está circulando, un poco como en las tuberías de la casa, que circula agua y como que se ponen a vibrar las tuberías. Algo similar ocurre en los volcanes, ¿no? Entonces todos esos fenómenos físicos al final producen señales sísmicas que nosotros grabamos en los sismómetros, que están instalados como en las laderas del volcán, en las faldas del volcán, y a través como del análisis de esas señales sísmicas es que podemos como entender un poco más la dinámica de qué es lo que está ocurriendo y bueno, generar una tomografía sísmica. Nosotros tenemos capacidad de poder analizar 2 meses de datos en un par de horas, cuando normalmente los analistas tienen que estar día a día a revisar los datos, a tomar su tiempo para poder justamente analizar esta información. La finalidad de estos estudios, con el uso de estas herramientas, es poder establecer la actividad al interior del Popocatépetl e informar a Protección Civil de una posible contingencia y que se puedan tomar las decisiones más apropiadas y adecuadas en función de la evaluación del volcán. Noticias 22. Fundamental esta reflexión de hacer caso a lo que dice Protección Civil. Hace poco se filtraron unas imágenes en las redes sociales de unos turistas que sin permiso se subieron a la cima del volcán. Son imágenes, sí, no menos impactantes que estas que acabamos de ver, que fueron capturadas en marzo, Pepe. Así es, justamente la parte donde se está viendo el monitoreo que hacen propiamente del volcán, lo acaban de grabar apenas hace un momento. Y bien mencionas justamente lo de esas imágenes que se ven se puede apreciar el fondo del volcán donde pues se ve la lava, lo cual es una imprudencia pues total. Y parece ser que son ciertas, ¿no? Las imágenes, todo indica que sí. Y Protección Civil ya está viendo cómo tomar medidas coercitivas para aquellos que desafiaron esas normas, porque ponen en riesgo sus vidas, como lo hizo Dr. Atl, perdió la pierna en esas exploraciones volcánicas. Mejor hacer lo que propone Malcolm Lowry en su novela Bajo el volcán, irse a por nada cierto. Y bien vale la pena justamente pues mencionar cuáles son esas recomendaciones antes, durante y después de un evento. Ahí lo tenemos justamente. Antes lo que se tiene que hacer es mantenerse informado y atender recomendaciones de las autoridades
identifica las rutas de evacuación y refugios temporales y preparar un plan familiar de protección civil y mochila de emergencia. Y pues durante lo que podemos observar ahí es la parte de cubrir boca, exacto, ojos y nariz con cubrebocas o pañuelos, proteger la piel usando manga larga y sombrero, mantenerse bajo resguardo y cubrir depósitos de agua para evitar contaminación. por supuesto. Y finalmente, después de una contingencia de este tipo, atender las recomendaciones de las autoridades, revisar las condiciones de la casa y retirar la ceniza y guardarla en una bolsa de plástico. Algunas coinciden, Claro. Pepe, con las recomendaciones para sismos, ¿no? Así es también. Y por supuesto hay que tomar en cuenta justamente los efectos que tienen estos en la salud, en las vías de comunicación, ¿no? De cuidar justamente estos pozos de agua. Entonces sí es muy importante mantenernos siempre informados y siempre es pertinente justamente hablar de estas temáticas. Gracias por traerlo a la mesa, gracias a ustedes por habernos acompañado. Laura, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Muchas gracias.